Ciudades Incluyentes. Esto es un podcast sobre mujeres, medio ambiente, igualdad e inclusión, seguridad. Con Virginia Magaña y Naye Tello. Esto es Ciudades Incluyentes Podcast. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Ciudades Incluyentes. Y hoy, pues como siempre, me acompaña mi querida Naye. Hola, amiga. ¿Cómo estás, Naye? Pues aquí muy contenta de estar otra vez con todas ustedes. Sí, ¿verdad? Pues hoy tenemos una invitada muy especial de la Universidad de Guanajuato, Liliana. Bienvenida. Muchas gracias por estar por aquí. Y le voy a pedir a Naye, platícanos quién es Liliana y por qué está aquí. Bueno, yo tengo un montón de cosas que decir de la doctora Liliana García, pero bueno, para que podamos escucharla, que es lo que realmente vale la pena el día de hoy, pues ella es una filósofa muy querida y admirada por una servidora, y además es coordinadora de Igualdad y Corresponsabilidad Social del Campus Guanajuato, y bueno, además es docente y además es investigadora y un montón de cosas ahí en el campus, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Lili, por estar con nosotras en este espacio, Ciudades Incluyentes, que es un espacio que Virginia y yo queremos un montón, y pues platicar de varias cosas, pues, pero principalmente, o iniciando con el diplomado de Filosofía y Pensamiento Feminista, que está a punto de arrancar en unos días, ¿no? ¿De qué va el diplomado? ¿Qué nos puedes platicar de él? Sí, bueno, pues no, antes que nada, gracias a ustedes dos por invitarme además a este espacio tan agradable, ¿no? Tan lleno de plantas y vida. Y bueno, sí, Naye es una querida compañera. Ahora fue mi estudiante, además. ¿Ah, sí? Sí, yo fui su maestra. ¿Qué tal es de alumna? Muy buena. Era muy brillante, ¿no? O sea, sí. Muy bien. Sí, pues ahora justamente en el Departamento de Filosofía, estamos partiendo del Departamento de Filosofía, donde también doy clase, estamos proponiendo un diplomado que se llama así, como ha dicho Nayeli, ¿no? Diplomado en Pensamiento y Filosofía y Pensamiento Feminista. Uh-huh. En realidad se trata del tercer intento, o bueno, la tercera acción que lleva a cabo el Departamento de Filosofía de Formación Feminista. Uh-huh. La primera fue en el 2015, que seguramente recordarás, Nayeli, hubo un seminario en Filosofía y Masculinidades, un seminario que tuvo algunas sesiones, y enseguida hubo el primer diplomado, pero que entonces se llamó Diplomado en Género, Estudios de Género, uh-huh. Pensamiento, Cultura y Sociedad. Uh-huh. Tuvo esa primera edición, luego tuvo una segunda edición en el 2021-22, ya entonces 21-22 hicimos una colaboración con el Programa Institucional de Igualdad de Género, que la gente la conoce mejor como UGénero. Y ahora, en realidad nosotros le llamamos Diplomado en Estudios de Género, Pensamiento, porque no nos aceptaban la palabra feminismo. Entonces ahora dijimos, bueno, pues yo... ¿De qué año estamos hablando, Liliana? 2015. O sea, no hace mucho. No hace mucho. 8 años. Sí, no hace mucho. Y todavía estamos con esos temas de que no aceptaban la palabra feminismo. Sí, como que no se entendía. Yo creo que ahora ya más o menos lo estamos logrando en el departamento, pero como que no se entendía que feminismo era una corriente filosófica, ¿no? Era como un estudio, yo siempre lo equiparo como al marxismo. A ver, si tú estudias marxismo, el mundo se te revela de otra manera, ¿no? Una cosa como esto, pues hay un montón de relaciones, uh-huh. De valor de uso, valor de... ¿no? Y claro, es una manera de entender el mundo, independientemente de que si tú te haces comunista o no, que es lo que típicamente la gente piensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? O sea, feminismo es una corriente filosófica que nace como tal en el siglo XVIII con las ilustradas a partir de la Revolución Francesa y el nacimiento de la burguesía como sistema político, ¿no? Que hasta ahora estamos, bueno, como con la democracia y tal, ¿no? No nace por democrático, no nace porque el sistema es muy democrático, sino porque esa democracia expulsa a la mitad de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos a Olympe de Gouges, a Mary Wollstonecraft, diciéndoles a sus compañeros revolucionarios, oigan, ¿qué pasó? ¿No? Uh-huh.
donde está la universalidad del concepto de igualdad, ¿no? Entonces, bueno, ya, o sea, para no tirar tanto rollo de eso, no se entendía, yo creo que no se entendía muy bien y se confundía con una agenda política de no sé qué, como discriminadora. Creo que eso era lo que típicamente como que discriminábamos a los hombres, ¿no? Entonces ya hemos avanzado bastante de entonces para acá y ya, pues creo que ya nadie se espanta con la palabra feminismo, ¿no? Pues bueno, yo creo que son justo de los avances que el movimiento feminista ha ido empujando, pues, ¿no? O sea, incluso la palabra por sí sola, ¿no? Asumirte feminista, hablar desde una mirada feminista, creo que es algo que yo identifico que está socialmente más aceptada, por decirlo de alguna manera. O sea, me refiero en el común, o sea, que incluso está más en la conversación, porque antes ni siquiera estaba en la conversación la parte sí, la escuchamos, ¿no? Más, ¿no? La escuchamos más. Yo tengo identificado, Naye y Liliana, que esto está... A mí me pareció muy significativo a partir del 20. Algo sucedió en el 20, justo días antes de que arrancara la pandemia, ¿no? Que tuviéramos también otro cambio ahí, que tuvimos un parteaguas también en nuestra sociedad. Yo recuerdo que la marcha del 20, que fue cuando fue el paro, fue muy simbólico para mí. No sé cómo ustedes lo hayan visto, ¿no? En el 20 fue como muy fuerte. Algo pasó en el 20, bueno, o sea, hay todo un antecedente, pero a partir del 20 yo he ubicado que incluso periodistas, ¿no? En los editoriales, o sea, más yo digo en la conversación, ¿no? Incluso en las mesas familiares, en las mesas de amigos, la palabra feminismo está ahí. Sí, yo pienso que, bueno, hay quienes dicen que estamos en la cuarta ola del feminismo, o sea que esta es la cuarta ola, okay, ¿no? A mí, de manera particular, una de las cosas que me conmovió mucho del 2020 fue que vimos a mujeres muy jóvenes, muy jóvenes, marchando, manifestando por algo que le pasó a una muchacha que ellas no conocían. O sea, no estaban luchando directamente, sí por ellas, pero como esa vía, ¿no? Recuerdo era el caso de Ingrid Escamilla, fue muy doloroso, ¿no? Para todas nosotras, no nada más por el terrible hecho, sino por cómo se trató. No sé, seguramente recordarán casos, o sea, hubo como síntomas de que algo está muy grave, ¿no? Como sociedad. No nada más porque se vende y se compra en la nota roja, sino seguramente recordarán que tuvo entradas, fue de las páginas más visitadas en páginas porno, ¿no? Estas imágenes de Ingrid Escamilla. Vamos, ese era un síntoma de que algo estaba verdaderamente agravado, ¿no? Y entonces estas muchachas que salieron, fue muy conmovedor para mí verlas así, no eran su amiga, no la conocían, no estaban peleando sino pues básicamente por una extraña, pero que no nos resultaba extraño. Algo nos representaba, ¿no? Sí. Algo representaba a todas nosotras. Nos tocó hondo a todas. Y eso a mí me conmovió muchísimo, ¿no? Ver la organización de tantas muchachas tan jóvenes también, ¿no? Que además se sumaron las mamás. No, fue una cosa muy conmovedora. Y también, bueno, pues tuvo su contraparte, ¿no? Sí. También, siempre. Sí, y que creo, claro, además, a mí también me parece que fue importante como el tema de, no solamente de la masificación, sino también el tema de la edad, pero también el tema de que se llevara la conversación como a otros espacios, a donde no estaba tan tocado, y como el caso de la academia, ¿no? O sea, y no quiere decir que no lo hayamos hablado antes, porque, bueno, Liliana ya les contó que fue mi maestra hace poquititos años, Y claro que también recuerdo que en ese momento, cuando algunas teníamos inquietudes, que tampoco éramos tantas, ¿no? En esos entonces, en filosofía, pues había como este tema de una resistencia fuerte por parte de los académicos, así, los académicos, de abrir un espacio en un lugar como filosofía, ¿no? Donde se estudian mayoritariamente
hombres, a mí me tocó estudiar en su gran mayoría varones, pensamiento de varones, y pues que justamente intentar abrir la conversación en esos momentos era una cosa pues muy compleja, ¿no? Muy complejo. Yo recuerdo que por ahí en algún momento cuando pedimos un seminario de género, ni siquiera de feminismo, ¿no? Un seminario donde se hablara del tema de género, la respuesta fue, si quieren damos uno de cocina también. O sea, como esas cosas son para mujeres, o sea, bueno, ya saben, ¿no? Y entonces yo la verdad es que sí celebro muchísimo pues que hayan pasado no tantos años y que los esfuerzos puntuales de compañeras académicas, de compañeras investigadoras, pero también de compañeras exalumnas que hoy, bueno, se han integrado a la labor de investigación, pues estén abriendo como esos espacios en la academia, ¿no? Entonces está este diplomado que a mí me parece que además es maravilloso porque abarca un montón de intersecciones entre el pensamiento feminista y la filosofía, que tiene todo que ver, ¿no? Entonces, bueno, hablamos ahorita como si quieren de los módulos, pero Lili, ¿cómo nos puedes tú contar de justamente cómo se intersecta la filosofía, que luego parece una cosa, lo hemos platicado, ¿no? Tan lejana, tan abstracta, tan teórica, con algo tan fáctico que vivimos y hacemos todos los días como el quehacer feminista, ¿no? Bueno, quisiera recordar alguna nota que García Gual, traductor de los griegos, alguna vez leí que habló de la primera filósofa griega, ¿no? Y contaba la historia de esta mujer que metieron a la cárcel a su hijo, ¿no? Y digamos que la sentencia dictaba que si ella lo podía defender, podía salir. Y entonces ella se fue a formar con los sofistas y aprendió a filosofar y salió su hijo, ¿no? Entonces, bueno, la nota era como las mujeres filosofan diferente, ¿no? Es decir, la filosofía que históricamente han hecho las mujeres nace como de con un poco distinto a lo que dice Aristóteles, que la filosofía es como del ocio, ¿no? Como cuando ya todas las necesidades están cubiertas, y entonces nos preguntamos cosas muy trascendentes y, bueno, la verdad muy fascinantes, porque pues nos gusta un montón la filosofía, la verdad, ¿no? Muy fascinantes, como de qué está hecho el mundo, qué sé yo, ¿no? Esta mujer, pues no, era como una cosa muy vital. Yo creo que tenemos filósofas muy abstractas y que no necesariamente es algo tan definitivo, pero sí quisiera decir que la filosofía feminista nace justo de una injusticia, ¿no? Y esa injusticia fue a la que ya me estaba refiriendo hace un momento, que fue justo, ¿no? Nace la democracia con valores como la igualdad, ¿no? Y tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y esos derechos no son para las mujeres. O sea, cada uno de los derechos nos lo hemos tenido que ganar. Hemos tenido que luchar por la educación, por el sufragio, y claro, entonces por todo, ¿no? Ahora me parece a mí gravísimo que se marcha por el derecho a estar vivas, a transitar la calle con libertad y con seguridad, ¿no? Son como derechos básicos que todavía se siguen. Es más, es hasta difícil enunciarlos, ¿no? Claro. Y ese trabajo de enunciar los derechos, pues es un trabajo filosófico, es históricamente un trabajo filosófico, ¿no? La conceptualización, la enunciación, poder nombrar las cosas que... A ver, la filosofía existe porque algo no está bien, ¿no? Alguien, no sé, como que este mundo no puede ser lo único que hay, ¿verdad? Y entonces pues ya surge una teoría de las ideas, qué sé yo, y ahí Nayeli creo que está, ¿no? O sea, el pensamiento o el feminismo es filosófico y es también una lucha política. Por momentos van juntos, por momentos no, ¿no? Y a veces pueden tocarse y a veces no, que ha habido momentos en los que se han tocado. Con la lucha sufragista tenemos, bueno, a Henry Taylor Smith hablando de las razones de las sufragistas por las cuales es absolutamente justo, ya no digamos necesario ni nada, justo que también nosotras decidamos sobre quiénes nos van a gobernar, ¿no? Pienso aquí en México tenemos una convergencia importante
con la creación de la ley del acceso a las mujeres, de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia, elaborada por Marcela Lagarde, que bebe del trabajo que filósofas, pensadoras como Diana Russell, Jill Radford están haciendo en torno a crear un concepto que dé cuenta de algo que ahora conocemos como feminicidio, ¿no? Entonces, claro, ahí converge, ¿no?, como la lucha política y el desarrollo conceptual filosófico. Entonces, yo diría, ¿por qué desde el Departamento de Filosofía? Pues porque es, como dice Celia Amorós, es la hija no deseada de la Ilustración, ¿no? Así, la hija no querida de la Ilustración, ese es el feminismo, ¿no? Entonces, para nosotras en el departamento que estamos trabajando muy de cerca, la doctora Paloma Sierra y yo en este diplomado, pero también la doctora María Christiansen estará dando alguna sesión, la doctora Abril Saldaña, todas del Departamento de Filosofía. Pues para nosotros sí que es muy importante poder, digamos, como dar cuenta de lo que filosóficamente se ha elaborado en el feminismo, ¿no? Que no es, vamos, tampoco podemos decir que es lo principal, pero no es poca cosa, ¿no? O sea, llegar a conceptos como el concepto de feminicidio, al concepto de segundo sexo, de alteridad, pues eso lo han hecho filósofas, ¿no? Y está, a veces son yo lo que pienso ahora de todas ellas, ¿no? Es que son unas excelentes compañeras de vida, ¿no? O sea, pensar nuestra vida, pensar nuestras acciones comunitarias, colectivas o el tipo que sea, pues nos acompaña magníficamente alguien como Simone de Beauvoir, como Hannah Arendt no se consideraba a sí misma feminista, pero sí, Bell Hooks, qué sé yo, ¿no? Todas ellas nos acompañan y nos ayudan a pensar porque sí que se lo pensaron, ¿no? Y tenemos mucho que aprender de ellas, ¿sí? Sí, definitivamente yo revisaba el programa, Liliana, y quienes hemos estado desde otro lugar, ¿no? Yo conocí, o podría decir, me enfrenté, porque creo que es un enfrentamiento luego el que tenemos las mujeres cuando conocemos el feminismo, y lo digo enfrentamiento porque nos confronta con la realidad que hemos tenido previo a, ¿no?, la construcción cultural, familiar, social que tenemos como mujeres. Y cuando una comienza a toparse con esa primera lectura, ¿no? Quienes no hemos estado formadas en la academia, y que más bien incluso esa lectura llegó por incluso una necesidad, en mi caso, ¿no? Lo comparto, soy psicóloga clínica, y empieza la necesidad de que empiece a atender mujeres en situación de violencia, ¿no? Y entonces comienza una necesidad de entender que no es lo que le pasa a esa mujer, es qué está sucediendo en nuestra sociedad para que a esa mujer le pase eso, y le pase sistemáticamente a un montón de mujeres, ¿no? Creo que esa es la primera confrontación que tenemos, y después empezamos a cuestionar. O sea, lo difícil del feminismo es que empezamos a cuestionar muchas cosas propias y de nuestro contexto, y de lo propio, ¿no? O sea, no nada más como personas, sino aquello que nos resulta familiar, ¿no? Sí. Y entonces, de pronto, quienes hemos tenido la oportunidad de que nos topamos con ese primer texto, a lo mejor simple, sencillo, y empiezas a entender que no puedes abordar a una paciente en situación de violencia, o no puedes hablar de políticas públicas a favor para las necesidades de las mujeres, que no nada más, lo platicábamos previo al podcast, no tiene que ver nada más con que las mujeres tengamos una vida libre de violencia, sino que son un montón de otras cosas de las necesidades que tenemos las mujeres y que no han sido tomadas en cuenta en las políticas públicas. De pronto, lo académico, desde mi punto de vista, se aleja de esa realidad, ¿no? Pareciera que la academia se queda ahí, en la academia, y sucede todo esto otro acá, ¿no? Todo eso que nos pasa a las mujeres allá afuera. Y mucha gente de pronto nada más, pues, hace cosas de buena voluntad. Las mujeres que hoy por la paridad tenemos congresos paritarios,
¿no? Tenemos cabildos paritarios, pareciera que muchas mujeres pues llegan a esos lugares por una lucha de las feministas, pero llegan ahí sin esta mirada. Entonces es una paradoja, ¿no? A mí hoy por hoy me sigue pareciendo una gran paradoja. ¿Y dónde haremos ese cruce y para qué serviría un diplomado, ¿no? De pensamiento, de filosofía y pensamiento? No sé si me explique, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué claro. sirve? O sea, decirlo así abiertamente y llanamente. Y ahí seguramente quien nos haga, pues que nos esté escuchando y que escuche esto, y que seguramente hay muchas jóvenes que hoy trabajan en instituciones, ya sea ONGs, en el gobierno, o que están leyendo una noticia y que se sienten incluso impotentes de cómo se le ayudan a estas mujeres, cómo se le hace para que la división del trabajo no esté como está, injusta, ¿no? sí. ¿No? Injusta, que o sea, no nada más tiene que ver con la violencia, tiene que ver con todas las condiciones que tenemos las mujeres, ¿no? Los cuidados, Claro. Cómo está planeada las ciudades, para quién está planeada la ciudad, todo esto, ¿para qué nos sirve? Y lo digo con toda la intención así, ¿para qué nos sirve para todas esas mujeres y hombres, que seguramente también hay hombres que se han ido aliando, pues, ¿no? a la causa feminista, ¿para qué nos sirve un diplomado en pensamiento, filosofía y pensamiento feminista, Liliana? Sí, esto es una provocación, desde luego. Pero tú lo has dicho un poco, ¿no? A veces llegamos, ahora sí que al ruedo, ¿no? Como menciona, tu caso, ¿no? A ver, tú estás en tu consulta y resulta que una y otra es algo que se parece mucho y que te lo enseñaron en la escuela. ¿No? Pues a mí tampoco. No, o sea, yo terminé 3 programas de filosofía sin leer a una sola filósofa. Claro, llegamos sin herramientas porque no las tenemos. O sea, también a mí luego me parece como muy injusto que dicen, ay, ni saben qué es el feminismo. Sí, ¿dónde se aprende? Que me señalen los programas donde aprendemos feminismo, tal como aprendemos todas las otras cosas que sí sabemos, ¿no? O sea, tal como aprendemos, no sé, el psicoanálisis freudiano, ¿dónde está toda la parte de la revisión feminista del psicoanálisis freudiano? Está muy avanzada, pero no te la enseñan, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ¿con qué herramientas llegamos? Pues con las herramientas un poco de la buena fe, uh-huh. un poco de compartir, de la reflexión, de un sentido de justicia, pero no tenemos, y no digo así, no tenemos como una excusa, no, porque es un problema sistémico. Claro. Esa es una cuestión sistemática, ¿no? Bueno, está el efecto Matilda, ¿no? Deliberadamente se expulsó históricamente los hallazgos de las mujeres de la historia, o se les pone como autoría a un hombre, ¿no? Deliberadamente ahora tenemos que introducir al pensamiento de las mujeres, porque, a ver, tal como decía Mary Wollstonecraft, ¿no? De cuántas obras de arte, de cuántas teorías científicas nos hemos perdido por mantener a la mitad de la humanidad en la ignorancia. Uh-huh. Lo mismo dice Virginia Woolf, tanto en Tres Guineas como en Una habitación propia, ¿no? Cuando habla de esta hipotética hermana de William Shakespeare, ¿no? O sea, mientras él estaba aprendiendo latín y componiendo sus primeros versos siendo un niño, la hermana estaba aprendiendo a hacer galletas. Digo, no tengo nada en contra de hacer galletas. Ahí está ahí todo un conocimiento ancestral que también recupera el feminismo, pero el problema, creo yo, es que nos destinan a hacer galletas. O sea, podemos elegir hacer galletas o astronomía, pues, ¿no? Pero justo ese ha sido el problema. Y yo pensaría que un diplomado no va a cubrir esas necesidades, ¿no? Necesitamos mucho más, necesitamos incluir el conocimiento enunciado por mujeres y también con esta perspectiva, ¿no? Con feministas y no feministas, ¿no? En los programas educativos. No nada más en los de filosofía, en todos. Uh-huh. En ese sentido, el diplomado no va a servir para salvar eso, ¿no? Si acaso sirve para algo, un diplomado como este, pues es un poco para encontrarnos, ¿no? Uh-huh. Para encontrarnos como con tantas mujeres. Tenemos muchísimas profesoras que cada una de ellas ha hecho un trabajo
de años, muy cuidadoso, muy interesante, donde ponen su vida, ¿no? Y nos encontramos, ¿no? Las ediciones anteriores han sido muy enriquecedoras en ese sentido, ¿no? ¿A quién está dirigido? Sobre todo está dirigido a personas que tienen interés en el feminismo en general y que, quisieran como tener una formación un poquito más formal que la de un curso, ¿no? Por ejemplo, de un mes, 2 meses, es un diplomado de más de 100 horas de trabajo curricular, ¿no? Pues sí, ¿no? Ahí decimos público en general. Ahora ya, como ya están abiertas las inscripciones, ya estamos registrando a algunas personas y tenemos pues muchas colegas tuyas de psicología, ¿no? Muchas personas que trabajan desde el derecho, casi todas trabajan ya con mujeres, ¿no? En su campo, ya están trabajando, están haciendo mucho trabajo comunitario y pues están interesadas en seguir formándose, ¿no? Entonces, lamento si esto decepciona un poco, no, para no nada. sirve para cubrir las necesidades, no, la verdad que no. Bueno, pero sí da una mirada, pues, para cubrir esas necesidades, claro. Que eso también es lo que hace falta, claro, ¿no? Sí. O sea, justo era el punto que te decía, o sea, ha habido un avance en los temas, o sea, la paradoja es que hoy tenemos congresos paritarios, cabildos paritarios, estamos candidaturas paritarias para todo, ¿no? Gubernaturas, presidencias municipales, pero hoy tenemos más feminicidios, Sí. ¿no? Hoy tenemos a los cabildos en todos los municipios con pocas iniciativas para políticas públicas en beneficio de las mujeres. O sea, yo lo decía el otro día, o sea, en estos últimos años en el municipio de León no ha habido una sola política pública política pública como tal. Hay programas, hay chispazos, hay ocurrencias, pero no las hay. Es la gran paradoja que a mí me parece hoy, ¿no? Entonces, claro, y bueno, es ahí donde tiene todo que ver la academia, ¿no? Una casa educativa. Porque es la mirada. Sí, o tú dices ocurrencias, pero es que no estamos para ocurrencias. Tenemos Exacto. una tradición de siglos que ha pensado de manera muy profunda cada una de estas cosas. No sé qué opinas de esto, Naye. Lo que pasa es que también hay un tema de que, o sea, no son, yo más bien pienso que son antipolíticas públicas, ¿no? Las que se han generado ahora y que justamente está, a ver, es que el problema, y creo que lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? El tema con las cuestiones paritarias, como con todo este compromiso que se ha tenido con el tema de la inclusión de las mujeres o de los temas que tienen que ver con la desigualdad histórica que hay entre los sexos, es que no se solventa nada más con la paridad o con estas ocurrencias que están pasando, ¿no? Y pues lo vemos en el municipio, me parece que es claro. Entonces creo que esto que dices, Liliana, justamente, y que a mí me parece muy importante del diplomado, es que una cosa a mí sí me queda muy clara, está hecho y será impartido por personas que sí se han dedicado a temas que tienen que ver con igualdad, con... no me encanta la igualdad, pues, pero... sí, pues con atención directa para las mujeres, con trabajar con los temas con los que se van a impartir y que además es una mirada pues como no solamente focalizada como lo que siempre venimos haciendo, ¿no? Viene el 8 de marzo, entonces todo el mundo quiere hablar de violencia y entonces justamente no es una mirada focalizada o no solamente en temas de violencia, sino con todo lo que podamos abarcar y ser las mujeres en otros espacios, ¿no? Y entonces por ahí hay temas, pues está Sandra Estrada con Madres Buscadoras, ¿no? Está la propia Joana con Ética y Feminismo, está Sara Soto con Epistemologías Comunitarias, está la doctora Christiansen también hablando de epistemologías, que a lo mejor el nombre no es tan cercano para todas las personas, pero que el contenido pues también es un diplomado que versa sobre cosas que vivimos en las ciudades, ¿no? Y sobre cosas que vivimos las mujeres y también pues hay un montón de temas que son hechos impartidos por mujeres que los han estudiado, que los han trabajado, que han convivido como con esas realidades y que justamente creo que es ahí donde, o sea, en los temas que tienen que ver con las desigualdades y con las cuestiones que intersectan la vida de las mujeres y que nos las han hecho complejas históricamente, pues también es importante que se aboquen las mujeres
que le saben, ¿no? Y que han trabajado, no nada más las que tienen que cubrir las cuotas paritarias, ¿no? Y las que están ahí como por otras razones, sino porque luego pasa lo que pasa con nuestras autoridades, ¿no? Y en los penosos casos que tenemos, pues. Pero justamente en estos módulos, que son 5, Liliana, a mí me gustaría preguntarte cómo es que se construyó este diplomado y desde dónde se están pensando como estos temas, que son un montón, pues no, yo solo les mencioné algunos, pero desde dónde se están pensando que vengan todas estas compañeras y que impartan. Sí, bueno, es la parte más emocionante. Yo nada más quería anotar que sí se toman, el diplomado sí está pensando también como en problemas actuales, pero ese no es, digamos, como el impulso del diplomado. El diplomado está pensando en reflexionar, ahora sí que como suena medio sangrón, pero científicamente, ¿no? Filosóficamente, sobre las causas de estos problemas, ¿no? Que de pronto las olvidamos, ¿no? Exacto. Justo. Entonces, si no vamos ahí, ¿no? A estudiar desde cuándo, quién, cómo, cuándo se discutió, qué pasó, por qué nadie dijo nada, no, fíjense que sí dijeron, por qué no le hicieron caso, en fin, el diplomado más bien por eso es formativo, ¿no? Porque está pensando en ir a estudiar, pues ahora sí que la naturaleza de esta estructura patriarcal, básicamente, ¿no? Tiene 5 módulos y sí, bueno, está inspirado, este programa en particular, está inspirado un poco en el propio programa educativo de la licenciatura en filosofía, que tanto Naye como yo hicimos, ¿no? Aquí en Guanajuato. He de decir y no porque quiera quedar bien con nadie, pero he de decir que el programa de filosofía de Guanajuato es un muy buen programa, es muy bonito. Generalmente las carreras de filosofía pues son como historias de la filosofía, ¿no? Vas viendo, pues no sé, y luego por ahí tienes un seminario de epistemología y todo, pero el de Guanajuato está organizado por 3 razones y una lectura de textos. Razón cognoscitiva, donde vemos todas las problemáticas desde la epistemología y la ontología. Razón práctica, donde vemos ética y política. Razón simbólica, donde vemos estética, básicamente, y una lectura de textos. De tal manera que en tu primer semestre, que estás viendo a los griegos, estás leyendo en práctica la ética de Aristóteles, en cognoscitiva la metafísica de Aristóteles y en simbólica la poética de Aristóteles. Entonces creo que te da un buen panorama de la historia de la filosofía en este diseño que a mí me ha gustado mucho, que es un diseño kantiano, son las 3 críticas de Kant, ¿no? La de la razón pura, práctica y del discernimiento. Está inspirado ahí, no sé si lo notaste. Sí. Tenemos un primer módulo de 3 sesiones, que es la historia de las mujeres, que es un poco a emplazar, ¿no? O sea, la historia de las mujeres dándole esta perspectiva, ¿no? O sea, la expulsión de las mujeres de la vida pública. Entonces tenemos por ahí 3 sesiones y esa nos va a enmarcar digamos, nos va a dar un suelo, ¿no? Para entonces entrar a la epistemología, a los problemas del conocimiento, que podría parecer muy abstracto, pero bueno, por ejemplo, me parece que empezamos con la doctora María Christiansen sobre injusticia epistémica, que es interesantísimo. La doctora María Christiansen ha hecho un trabajo a propósito de estas marchas del 2020 que señalabas, a partir de la injusticia epistémica, o sea, cómo se le da mucho mayor peso a un enunciamiento científico que a otro, ¿no? Por ejemplo, el blanco frente al no blanco, ¿no? De las comunidades, los pueblos indígenas, el conocimiento, como ese conocimiento que se gesta ahí tiene mucho menos valor epistémico que el otro, ¿no? Y desde ahí, bueno, la perspectiva de género, ¿no? Sí, perdón. No, ahorita que comentabas de nuevo, salió el tema de las marchas. A mí me gustaría, Liliana, que me dieras tu opinión respecto a, lo hemos platicado mucho Naye y yo con el tema del surgimiento justo de todas estas jóvenes colectivas, ¿no? Que de pronto surgieron, ¿no? Es una manifestación ahí,
social, ¿no? Sobre todo cultural, de todas estas jóvenes que tú dices que qué gusto verlas, y que hoy, pues justo por el tema de las redes sociales, pues sabemos de ellas, ¿no? O sea, quienes incluso no tenemos contacto con muchas de estas chicas colectivas, tenemos conocimiento de ellas, vemos sus posturas, vemos lo que están pensando, y ya sí ha habido mucha crítica al respecto de cómo se manifiestan, ¿no? Uh-huh. Y cómo hay una diferencia en una generación, o sea, de una generación a otra, uh-huh, la forma en que se manifiestan. Yo creo que esta es una interpretación muy personal. Creo que hoy predomina mucho el enojo, totalmente justificado, pues, ¿no? Por las realidades que vivimos. ¿Cómo tú ves todo este surgimiento, visto desde esta mirada del conocimiento, ¿no? Desde la mirada del conocimiento, tu opinión sobre todo este surgimiento de todas estas colectivas, estas chicas que salen, y muchas de ellas, y probablemente aquí nos podamos meter en una controversia, pero muchas de ellas sin conocimiento, o sea, justo carentes de conocimiento y con puro sentimiento. Esa es una mirada que, por lo menos de interpretación, ahí lo vemos, ¿no? ¿Qué opinión te genera esto? Híjole, bueno, yo pienso un poco que luego es muy común que pensemos que cualquier tema de feminismo o de mujeres surgió, pero lo cierto es que no surgen de la nada, ¿no? En México tenemos una gran historia de mujeres activistas, luchadoras, y me parece a mí que esta no es una generación espontánea. Uh-huh. Me parece a mí que una buena mirada sociológica la pudo haber visto venir, porque en Latinoamérica, bueno, tenemos a las abuelas de la Plaza de Mayo, uh-huh, que vinieron y estuvieron trabajando con las señoras en Ciudad Juárez. Entonces, bueno, está la colectiva Hijas de su Maquilera Madre, ¿no? En Ciudad Juárez, que claramente son herederas de algo que ya podemos denominar como un movimiento de mujeres en México de hace mucho tiempo, uh-huh, ¿no? Entonces yo no pienso que son que surgieron, sino que se construyó, sí, de conocimiento. Pensaría lo mismo, o sea, ¿por qué les vamos a exigir algo que la sociedad no les ha dado? ¿Por qué les vamos a exigir que sepan de feminismo si no hay una sola escuela que lo enseñe? Uh-huh. Por supuesto que van a tener huecos como tengo yo y como tiene todo el mundo, desde luego, pero ese creo yo que no es responsabilidad de ellas, es responsabilidad de un sistema educativo que deliberadamente los ha mantenido en la ignorancia, ¿no? Es lo que yo pensaría, ¿no? Okay. Sí. Okay. Sí, creo que sí, pero bueno, es la verdad, y lo hemos platicado, ¿no? Y también lo he compartido contigo, Lili, como el sentir que yo tampoco creo que sea una cosa de generación espontánea. Me parece que viene fuertemente apoyado por movimientos que vienen rondando, o sea, la Marea Verde es uno de ellos, el surgimiento de la Primavera Violeta en el 2016 me parece que es otro, el performance Un violador en tu camino, que salió primero con las chilenas, ¿no? Es como otro. Entonces viene una ola poderosa de mujeres, pero que yo siento hoy, en este momento, a lo mejor no todas ni en todos los contextos, pero me parece que al menos León, y sí lo tengo que decir, desorganizadas. Me parece que hay hasta un desdén por conocer y por valorar los esfuerzos previos, ¿no? Como si estuviesen solamente... y a mí una de las cosas de lo que yo soy crítica, no soy crítica de las formas, pero sí del fondo, de este surgimiento de qué pasa, ¿no? Como sin reconocimiento del trabajo previo y sin una mirada global de por qué y hacia dónde y para qué. ¿Para qué voy a salir el 8 de marzo nada más? Es decir, y tampoco tienen obligación, ¿no?, de hacer algo más, pero creo que debería de haber un poco más de sustento y de crítica hacia ¿para qué voy a salir el 8 de marzo? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Y qué va a pasar después?, ¿no? Porque lo cierto también es que vemos desde 2020, particularmente en el municipio solamente, marchas multitudinarias, sí, que jamás a mí en todos los años que yo llevo haciendo activismo me ha tocado ver.
A partir del 2020 la historia ha sido otra, pero el camino del día a día y el trabajo por una vida libre de violencia, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y por el tema de los cuidados, por el tema de las disidencias sexuales y particularmente de las mujeres, todo ese trabajo posterior está en soledad, ¿no? Y lo hacemos unas cuantas. Y a mí eso sí me parece que hoy todas, no solamente las jóvenes, sino todas las que estamos afines y que practicamos en distintos feminismos, ¿no? En nuestros espacios, sí tendríamos que preguntarnos para qué. Y yo sí creo que hay una oleada fuertísima de mujeres que pues ni siquiera se lo cuestionan, y a mí eso sí me parece grave, y creo que es una de las cosas interesantes, de las muchas cosas interesantes y chidas que tiene la filosofía, ¿no? Como el cuestionamiento constante y el estar como preguntando qué es lo que está pasando. Yo creo que es un poco lo que tanta masificación de los discursos feministas desde diversas áreas hemos perdido, ¿no? Como un poco como la crítica y el cuestionamiento de por qué y para qué vamos. Entonces a mí claro, es cierto, no hay estos espacios, ninguna aprendimos nada de feminismo en un libro, ¿no? Ni en una clase, o sea, lo aprendimos de otras mujeres. Por lo menos en un programa formal, ¿no? Nunca lo vieron. Sí, no lo hay. Y hoy hay una oportunidad, ¿no? Y es como, bueno, ya les estamos echando un comercial. Entonces, hay una buena oportunidad, y las inscripciones cierran el 21 de marzo para que ustedes puedan saber hacia dónde, por qué y para qué. En el diplomado, ¿no? Me parece que es pues una maravillosa oportunidad. Además es en línea, ¿no? Sí, es en línea. Es en línea, entonces no va a haber tanta bronca como de traslados y eso, para que podamos conectarnos. Sí, claro. Y bueno, para decir una cosa más sobre esta última pregunta, pues sí, claro, yo pienso que resultaría muy preocupante pensar cómo alejarnos de nuestra genealogía, ¿no? O sea, no hay que olvidar a nuestras ancestras, porque a ellas les debemos todo, sí, ¿no? A ellas les debemos todo. Y una manera de honrarlas, pues, es estudiándolas, leyéndolas, ¿no? Conociéndolas, sabiendo qué han hecho, y que lo que nosotras hoy podemos hacer es avanzar respecto. Yo sé, y yo puedo entender a estas muchachas, que además muchas de ellas son mis estudiantes y les tengo un montón de cariño, ¿no? Yo puedo entender que digan, es que ¿cómo es posible? Nunca has hecho nada. Yo puedo entender que eso lo piensen o lo sientan, pero vale la pena preguntarse qué se ha hecho. Y la verdad, cuando una abre esa puerta, te encuentras con unas cosas además profundamente conmovedoras, ¿no? Profundamente conmovedoras, que es leer a Audre Lorde. Es una cosa que, vamos, hay algo de ti que te recuperan, ¿no? Y te lo muestran, te lo aclaran. Y resignifica, o sea, el leer también a todas estas mujeres que nos anteceden, también uno logra resignificar la propia historia. Exacto, ¿no? Claro. O sea, en nuestro propio contexto en el que hoy vivimos, ¿no? Que nos toca vivir. Entonces, también eso termina siendo fundamental. Y por eso la importancia de quienes yo sigo pensando, o sea, digo, me voy a regresar al tema del programa. Y tenemos un módulo con la historia de las mujeres. Es esto, ¿no? Es entender qué nos antecede, ¿no? Claro. Quiénes incluso, y cómo lo hicieron, y por qué lo hicieron, y para qué lo hicieron, ¿no? Y hoy, como la historia de las mujeres es importante saberla, ¿no? Justo por esto que comentas. Está otro módulo que se llama Conocimiento y Feminismo, que me parece fundamental, ¿no? Entender de qué está hecho el feminismo, por decirlo de alguna manera. Luego viene otro módulo que son Éticas y Políticas Feministas. Ese creo que está increíble. Creo que ese va a ser mi favorito. Sí, ¿verdad? Donde tiene ética feminista, ecofeminismo, o sea, con temas. La doctora Aimé Tapia de Colima, una excelente colega que es, pues bueno, es una gran filósofa, de verdad. Va a ser un lujo escuchar a Aimé hablando de ecofeminismo. Pensamiento político de mujeres indígenas. Las mujeres indígenas, con la doctora Paloma
Paloma Sierra, claro. Y bueno, también ahí, ahorita mismo estaba teniendo a Paloma aquí a un lado de mí, pues recordando, como ella siempre recuerda, que la verdad es que todo esto es un privilegio, ¿no? Y también como pensar de vamos a leer, pues sí, hay muchas personas que no tienen acceso, ¿no? Y yo creo que el feminismo se puede hacer sin leer, por supuesto, ¿no? Claro. Hay también como esa cuestión, ¿no? Yo recuerdo algunas mujeres que han trabajado, han hecho feminismo comunitario, que me dicen, mira, a veces fue Jenny Rivera la que la convenció de que se dejara su relación violenta, ¿no? Entonces sí, yo pensaría que también habría, tendríamos que tener esta conciencia ahora sí que como de nuestra realidad, ¿no? Claro. No todo el mundo puede ir a una escuela, no todo el mundo puede comprar un libro, no todo el mundo puede entrar a un diplomado. Y bueno, las que sí podemos, quizá, pues no sé, podemos aprovechar eso y también como pensar mucho en compartirlo. Me emociona mucho ver tanto trabajo comunitario en nuestras futuras diplomandas, ¿no? Sí. Que eso creo que es muy bonito. Y sí, tenemos ese también de epistemologías, éticas y políticas feministas. La sesión de ética feminista la dará Joana Núñez, que también es una muy buena filósofa. ¿Quién más? A ver, aquí tenemos ecofeminismo ya, pensamiento. Está Saraí Soto, ahí está con epistemologías feministas, ¿no? Ajá. Sí, no. Sí, no. Epistemologías comunitarias. Comunitarias, sí. Y el módulo de estética, que ahí vas a estar participando. Estética y feminismo. Tú también. Estética y feminismo, sí, claro. Bueno, mi línea de investigación toda la vida ha sido la estética y la filosofía del arte. Y es donde menos trabajo feminista hay. En general, o sea, ustedes pueden encontrar un montón de cosas de ética, política, incluso de epistemología, pero de estética es bastante menos, ¿no? Y yo pienso, como está ahí en la descripción, ¿no? Que es como paradójico, porque las mujeres siempre se nos dicen que somos muy sentimentales, sensibles. Claro, pero cuando vas a la representación sensible del mundo, que es el arte, no hay artistas, no hay, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí vamos a estar la doctora Isabel Cabrera de Aguascalientes, la doctora Raquel Mercado también de Aguascalientes, y la doctora Cristina Castellano, una queridísima colega de la Universidad de Guadalajara. Dinora también está en algo de epistemologías, me parece, ¿no? También de la Universidad de Guadalajara. Tenemos mucha cercanía con nuestras compañeras de Guadalajara, y cerramos con el módulo que yo creo que es el más bonito. Feminismos encarnados. Los feminismos encarnados. Es decir, una vez que hemos revisado un poco como las causas, ¿no? Cómo llega toda esa reflexión a nuestros días cotidianos, ¿no? Tenemos una sesión sobre menstruación, autoconocimiento, emociones y menstruación. Exacto. Y luego se tiene maternidades con la doctora Abril, que bueno, allí también es como toda una recuperación de esta genealogía que a veces no es necesario ir a abrir a un libro de una cosa como muy rara. Nada, los conocimientos que nos heredaron nuestras madres, nuestras abuelas, claro, ¿no? Esa transmisión, sí, que además pues un poco es lo que ha salvado este mundo, sí. ¿no? Un poco es lo que ha hecho que pues tenemos allí a gente como Norma Ester Andrade, ¿no? Como que ha sido esta sabiduría que no está en ningún programa educativo, pero que está en la vida de todo mundo, hombres y mujeres y quien claro. sea, ¿no? Y bueno, ahí vas a estar, Nayeli, hablando de nuestro derecho. Y aquí viene el derecho sobre nuestros cuerpos. El derecho sobre nuestros cuerpos. Claro, o sea, ese creo que es mi módulo favorito, y cerramos con Itchel, ¿no? Sí, sobre violencia simbólica y tratamientos antigordura, un tema que hoy por hoy es muy controvertido. Sí, ¿no? Itchel trabaja la gordofobia. El tema de la gordofobia que está siendo también muy controvertido, ¿no? Sí. Liliana, muy interesante. Creo que hay muchos temas que pueden llamar la atención para muchas mujeres. Y yo sí haría una abierta invitación a todas las mujeres que hoy tienen un lugar, una posición, ¿no? De decisión, de poder
también hay que decirlo, que no se pierde la oportunidad de formarnos, porque al fin y al cabo las mujeres que han llegado a estos lugares pues nos representan, ¿no? Y también simbolizan mucho para todas las otras mujeres. Entonces yo haría una invitación y un comercial abiertamente a este diplomado. Está hecho pues este episodio justo para el diplomado y la importancia de formarnos en el feminismo, que tomen esta oportunidad. Creo que es una oportunidad incluso económica, no es tan caro digo, podemos decirlo, ¿no? Sin ningún problema. Es un diplomado que tiene un costo de 7,000 pesos, si no me equivoco. 7,500. 7,500 pesos. Sí. También hay para hacerlo en pagos, en 3 pagos, si no se puede pagar en un solo pago. Va a ser a partir del 22 de marzo, de ahí hasta el 20... Déjeme checarlo, se me fue ahorita aquí. Me parece, 28 de junio, 19 de junio. Bueno, 28 el cierre, ¿verdad? 28 de junio, todos los miércoles. Lunes y miércoles de 5 a 7. Vamos a estar sesionando por Zoom. Y las últimas 2 sesiones las vamos a trabajar como un coloquio, donde las participantes pues, van a presentar sus trabajos. Lo vamos a hacer, queremos encontrarnos, ¿no? Porque pues es siempre bonito vernos, ¿no? Pero quienes están, tenemos diplomandas de incluso de otros países que no van a poder estar presencialmente, entonces serán sesiones híbridas. Ok, sí. Muy bien. Sí, tenemos un descuento para la comunidad UG del 30%, que quedaría como en 5,200 y cacho. Y comunidad UG es toda la gente que ha estudiado en la universidad, son egresados, egresadas, también entran como comunidad perfecto. UG. Sí. ¿A dónde hay que escribir, Lili? Ya para ir cerrando, yo también me sumo a la invitación, Virginia, de que las compañeras que tienen cargos de toma de decisión y necesitan o quieran escuchar a otras compañeras, pues aprovechen esta oportunidad y que incluso han estado aquí con nosotras en el podcast, ¿no? Y que ya nos siguen, será muy enriquecedor escucharlas, sobre todo si, eso nos enriquece a todas, ¿no? Si quien ha trabajado directamente, pues bueno, nos da una perspectiva también muy enriquecedora. El correo es pensamientofeminista@ugto.mx. Muy bien, pues ahí para que escriban pronto, para que se inscriban. Y bueno, pues amiga, ¿algo más que quieras? No, pues más bien muchísimas gracias, Liliana. Al contrario. Creo que son unos temas que de pronto pueden parecer muy abstractos, ¿no? Para muchas personas. E insisto, habrá muchas mujeres que no tienen justo la oportunidad de a lo mejor tener acceso a esto, incluso a lo mejor no tienen las herramientas para tomar el diplomado, pero creo que hay un montón de otras mujeres que tienen todas las herramientas, la economía, tienen todo para tomar el diplomado, y yo creo que hay que hacerlo. Las arrobamos ahí. Las arrobamos ahí, vamos a robar a todas un montón de funcionarias que vemos que no representan muchas cosas, entonces que comiencen a representarnos. Gracias, Liliana, muchísimas gracias. El diplomado se ve entre bonito, porque aparte hay cosas lindas, o sea, veo que hay cosas lindas, muy bonitas, ¿no? La verdad, sí. Cosas que creo que van a ser también densas, ¿no? También hay cosas provocadoras. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación y por promover estos espacios. Al contrario. Además quiero decir que, bueno, nuestra diseñadora Amaranta es muy talentosa. Y la postal es bellísima, porque es Hipatia de Alejandría, la primera filósofa, está rodeada por una FI, que es, bueno, la FI de filosofía, y esa FI tiene el nombre de muchas feministas. Es hermosa, o sea, le quedó súper bonito, ¿no? Y pues sí, ahí las esperamos, será un gusto compartir ese espacio con más mujeres, y les agradezco un montón, Nayeli, Virginia, por esta invitación de charlar un ratito. No, hombre, al contrario. Pues, Naye, creo que cerramos el podcast invitando a todas y a todos a este diplomado. Si tienen alguna duda, pueden escribir, ahí nos pueden escribir y pedir informes, y se los compartimos, incluso les podemos compartir el programa. Pues nos vemos en el siguiente episodio de Ciudades Incluyentes. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenas. Vámonos.